Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por esa mañana que Dios nos da y nos permite poder estar una vez más delante de nuestro Padre Celestial. Doy gloria a nuestro Padre que nos ha guardado y pedimos también porque en esta mañana Dios guarde a nuestros hermanos allá en Acapulco, en los lugares donde el Señor está tratando, verá, con su pueblo, donde Dios está hablando. Hermano, Dios guarde a sus hijos, Dios guarde a su pueblo, Dios guarde a aquellos que confían en Él. Es el tiempo donde vamos a estar viviendo cosas como estas y aún peores. Todavía vienen cosas peores, hermano. Que Dios guarde la fe de aquellos hermanos que allá en Acapulco, en lugares donde están pasando alguna necesidad, que Dios fortalezca su fe y Dios, hermano, esté con ellos de una manera que entiendan que Dios no desampara, que entiendan que Dios los guarde. No descartemos que en cada ciudad donde estemos, en un momento dado tengamos que pasar ciertas dificultades, pasar ciertas situaciones fuertes. No descartemos de que Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de nosotros. En esta mañana quiero que entendamos, porque hay cosas que son necesarias. Es necesario que, hermano, pasen todas estas cosas porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. La iglesia de Cristo tiene que estar haciendo una función mientras el Señor viene. Tenemos que estar haciendo lo que el Señor realmente nos ha pedido. Y una de las cosas que tenemos que estar haciendo es la función de estar hablando a tiempo y fuera de tiempo. Mira, hermano, el cristianismo no es volverse cristiano o cambiar de iglesia y encerrarse pensando que pensando que el creyente es el no salir de su casa, el tratando de estar bien con los demás, al menos con su familia. Ese era, y tratar de estar bien con los demás, ese es el evangelio. No. El verdadero evangelio, hermano, es el amor al prójimo. Amor al prójimo no solamente es porque el Señor dijo que qué mérito tiene amar los que te aman. Amor al prójimo es aquel que no conoce a Cristo, aquel que no tiene a Cristo como su Salvador. Ese es el amor al prójimo. Amor al prójimo no es aquel en quien se lleva bien con nosotros, el que hay que darle todo porque a Dios le gusta la armonía, la unidad. Es parte, sí, pero no es lo principal. Pidiéndole a Dios en oración una palabra que Dios envía a nuestra vida. Y una de las cosas que puso en mi corazón es que Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a su iglesia, Dios cuida a sus hijos. Eso no quiere decir que ellos no vayan a pasar o que no vayamos a pasar por nada y que no nos toquen un pelo y que no nos quiten nada, que no muéramos, que no dice eso. Sin embargo, si algo de lo que Dios va a cuidar de nuestra vida es la fe, va a cuidar nuestra fe. Por eso es importante entender que estamos viviendo tiempos de mucha prueba. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, tiene que ser probado. No olvidémonos que cuando pasan situaciones en una ciudad, en un lugar, hermano, es porque ahí también hay pueblo de Dios. Si el día de que el pueblo, si la Escritura nos enseña que si algo, hermano, Dios no destruye al mundo, es porque todavía el pueblo de Dios está aquí. Desde el día, por eso cuando vemos que la iglesia de Cristo sea levantada con el arrebatamiento, entonces empezarán los juicios, la gran tribulación empezará aquí en la tierra. La iglesia de Cristo no va a pasar a la gran tribulación. Va a pasar tribulaciones, sí, pero no va a pasar en la gran tribulación. Tribulación significa no solamente, también significa persecución, pero tribulación significa angustias, dolores, aflicciones.
O sea que vamos a pasar de las dos cosas. Vamos a entrar a la persecución, hermano, por causa de Cristo. Y vamos a pasar también, vamos a estar presente o estamos presentes viviendo todavía parte de los juicios de Dios. Parte de los juicios, porque los juicios de Dios ya empezaron y que van a ir en aumento. Si crees que lo que hemos visto, los terremotos, ¿por qué cree que la Escritura nos enseña en Apocalipsis, en Mateo 24, que todavía viene el gran terremoto? Los sismólogos dicen que cada año van aumentan los sismos, cada día. Así que esto va a ir en aumento. Así que cada día esto va a ir creciendo, las cosas que veamos en tribulaciones, veamos violencia. La Escritura nos enseña que 7 veces, no es que 7 veces vaya a aumentar el pecado, sino que 7 veces va a aumentar en el sentido de que la misma característica se va siendo cada día peor. Porque hay que especificar cuáles son los 7 niveles. Ya estaremos luego más adelante hablando de esos 7 niveles. Pero es importante que entendamos que estaremos entonces en medio de las pruebas. Apocalipsis 3, versículo 7, Dios hizo una promesa. Jesús hizo una promesa, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Lo cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de la luz, de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, hermano, yo estoy convencido. Nosotros vivimos aquí en Yucatán, México. Quizás para muchos estaría mal que yo diga esto, pero la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Esto lo vamos a ver. Cuando no pasa nada, la iglesia de Cristo entra en un adormecimiento. Es importante entender que cuando la iglesia de Cristo no está haciendo su función como iglesia, porque es una luz, es una antorcha para todos aquellos que están en tinieblas, para que a través de ellos vean la luz y se salven. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la oculta, sino que la enciende, dice, para que todos aquellos que entren la vean. ¿Qué nos está enseñando entonces a nosotros? Que las iglesias de Cristo hoy están en un problema. Han entrado en una guerra personal completamente equivocada, hermanos contra hermanos. Por eso, si leemos lo que dice Mateo 24, no solamente es literal, sino también es espiritual. Si leemos Mateo 24, hermano, donde se nos enseña sobre las guerras, nos vamos a topar que cada una también tiene una definición espiritual. Como por decir, dice: y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se han engañado. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Hoy, reino contra reino, iglesia contra iglesia. Fíjese, hermano, nación contra nación. Oh, hermano, coberturas contra coberturas. Hoy tenemos una guerra terriblemente. Las pestes, cuando hablo de las pestes, hermano, hablamos de las hambres, hoy tenemos una guerra por falta de doctrina.
hoy doctrina contra doctrina, hoy poder contra poder, evangelio contra evangelio. Buen día, hermana Corina. Dios les bendiga. Bendiciones, Fanny. Te bendiga, hija. Saludos allá en los hermanos de Tierra Deseable. Saludos a los hermanos. Hermana Coral, Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta mañana. Muchas gracias. Pastor Esmeralda, Dios les bendiga. Hermano, hoy estamos en una guerra, no solamente de lo que está pasando en el mundo, está pasando también dentro de la iglesia. Es lamentable ver apóstol se levanta contra otro apóstol. Ya no se diga los falsos. Ya no se diga, hermano, las falsas. Hoy están las falsas doctrinas contra la verdadera doctrina. ¿Por qué pasa eso? Porque la iglesia de Cristo no está haciendo su función. El diablo les ha mirado los ojos de ahora que entiendan que, hermano, que el evangelio es atacar a todo mundo y echarlo abajo. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Por eso dijo el Señor, aquí dice, has guardado mi palabra y has negado mi nombre, y aquí yo les entrego en sinagoga de Satanás. Exactamente, si la palabra es la misma. Pero el diablo, la gente ignora que existe diablo. Y también ignoran, hermano, de que cada una tiene un miembro, tiene una función. Una cobertura no se debe de estar metiendo con otra cobertura, sino debe de estar hablando de la función, de la visión de lo que Dios les mostró. Pero como el diablo les ha cegado el entendimiento, ahora quieren decirle la mano le quiere decir al pie que haga la misma función del pie. O que haga la función de la mano. Ahora la boca le quiere decir a los ojos que haga función de ojos. No se están dedicando realmente a la visión, el propósito que Dios les marcó. Nosotros no tenemos por qué estar, cada quien va a rendir cuentas. Cada va a rendir cuentas no como iglesia, sino el trabajo que Dios le asignó al ponerlos en un lugar. Cada quien va a rendir cuenta, cada pastor va a rendir cuenta en el lugar donde Dios lo puso, porque cuando lo puso como una antorcha por esa región. ¿Por qué? Porque los principados y potestades en realidad son regionales, o son por países, o son por naciones, y son por los pueblos, y son en los lugares donde tiene dominio. Por eso vamos a encontrarlos que en los lugares donde hay mucha violencia, ahí está dominando una potestad. Ahí tiene, por eso en Yucatán nosotros estamos luchando contra una potestad llamada serpiente. Por eso en Yucatán, hermano, descendió la Kukulcán, la serpiente emplumada. Y mira que es importante entender que la Escritura nos enseña que la serpiente les extravió los sentidos, así como engañó a Eva, de tal manera, hermano, que los hizo caer en ignorancia. No en vano les apodan aquí en Yucatán, les apodan, hermano, los cabezones. Eso significa que son muy duros de cabeza, son muy difíciles, hermano, de cabeza, hay mucha ignorancia. También acá hay otra potestad llamada Listabay, que es la diosa del suicidio. Yucatán es uno de los estados, hermano, donde la gente, aquí muere mucha gente, hermano, ahorcándose. Son muy duros para que le entre la palabra, hay mucha ignorancia. Muy duros, hermano. Contra esa ignorancia estamos luchando, contra la serpiente, la potestad de la serpiente, estamos luchando. Tenemos luchas espirituales, pero en cada región hay una potestad, en cada región hay un dominio, aunque digan que el diablo es el mismo, sí, pero no. Cada quien tiene una lucha diferente. Pero para eso nos pusieron a nosotros.
Para eso se levantó la iglesia de Cristo, para ponerlo en un lugar de tinieblas, para que alumbres a los que están en tinieblas y se salven. Ese es el problema, porque muchas coberturas, muchos pastores, muchos apóstoles se dedican a atacar más a los demás, porque a ellos ya se les olvidó porque Dios los puso en ese lugar. Y si es que en realidad Dios los puso en ese lugar. Porque el que no sabe por qué Dios lo plantó en esa zona, no sabe lo que está haciendo. Por eso muchos es que tener mucho cuidado que la gente por eso se esté abriendo. Tú vete para allá y tú abre allá. No, Dios tiene que decir en qué lugar nos vamos a poner por causa de las tinieblas. Por eso somos una luz que alumbra. Nosotros estamos porque el Señor así nos determinó, y cuando Dios asienta una visión, tiene que haber visión y tiene que haber misión. Tiene que ver hacia dónde vamos y el por qué lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a lograr llegar hasta esa meta. Entonces cada iglesia debe de tener una misión y una visión que trabaje sobre lo que Dios lo mandó a hacer. No solamente era hermano, por eso ya me salí un poquito del tema, cuando la Escritura nos enseña, hermano, que debe de tener una piedrecita blanca. Solamente dice que aquellos que saben, dice en Apocalipsis, dice el 2:17, y al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita dice, escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce sino aquel que la recibe. Por eso vamos a encontrar que por eso la palabra Jesús significa Salvador, pero también significa Cristo, el ungido. Entonces, que el propósito de la palabra Jesús era salvar, no solamente salvar, sino para dar a conocer también al Salvador. Por lo tanto, la definición de cada persona, el significado del nombre de cada persona, ahí Dios va a hacer la voluntad. Cada persona Dios va a trabajar de una manera diferente. En el nombre de cada persona está el propósito de Dios. Por eso cuando nosotros le ponemos un nombre a una denominación o al nombre de la iglesia, tenemos que preguntarle al Señor por qué Dios quiere que le pusimos ese nombre. Y sobre ese nombre, esa es la visión, sobre ese trabajo, esa iglesia, a eso se va a dedicar. A ese va a ser el propósito de hermano de trabajar en ese lugar. Así funciona esto. Tenemos que descubrir el nombre. ¿Qué significa el nombre? Y sobre eso es lo que Dios va a trabajar en nuestra vida. Es lo que va a trabajar en esa iglesia. Por eso se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice acá, hermano, que dice, yo conozco, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La misma Biblia es una, exactamente es una. Nosotros tenemos como propósito, hermano, como visión, la salvación, la santidad y el arrebatamiento. Porque la iglesia tiene como final, la iglesia de Cristo tiene como final irse en el arrebatamiento. Por eso la Escritura nos enseña que sin santidad nadie lo verá. Creo que tenemos como visión nosotros, hermano, preparar a la iglesia para el tiempo final. ¿Cuál es la visión de nosotros, hermano? Es decirle, no es así, quitar toda religiosidad, quitar todo aquello que estorba para que realmente, hermano, se vayan. Por eso no estamos hablando de bendición, no estamos hablando, hermano, de milagros, es secundario, sí, queremos que Dios haga milagro. ¿Por qué no nos enfocamos nosotros a las vidas de las personas? Porque eso no lo va a salvar. No lo va a salvar, querido hermano. Tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que es realmente el Evangelio de Cristo.
Así que si lo que los demás hacen y entran en debate, por eso que la mayoría de la gente que está en el internet solo está debatiendo, solo está buscando errores, solo está confundiendo los pastores. O sea, querido hermano, si a eso Dios los mandó, van a dar cuentas por eso. Si a ellos los mandaron a hablar de prosperidad, si a ellos les mandaron a hablar que es importante que metan días, costumbres, tradiciones a la iglesia, van a dar cuentas. Nosotros, como dijo Pablo, no tenemos esa costumbre, ni tampoco esa enseñanza, porque tenemos como finalidad alcanzar a Cristo, tenemos como finalidad, y dijo el Señor, puestos la mirada en el autor y consumador de la fe, pero también tenemos la mirada hacia la vida eterna. Un día poder conocer a nuestro Padre Celestial, y no solamente conocer el Padre, sino también conocer su nombre. Porque esa es la promesa. Queremos un día estar o volver a casa. Por eso es importante, hermano, que entendamos, dice que reconozcan que yo te he amado. La palabra Filadelfia significa que ama a los hermanos. Filadelfia significa un amigo, significa amistoso, significa vecino. Pero qué tan importante le dicen a la iglesia de Filadelfia. Fíjese, hermano, dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir. Hoy la iglesia no está haciendo su función. Hoy el cristiano vive encerrado, vive en una iglesia, encerrado en una iglesia. Hoy el cristiano vive encerrado en su casa, y eso es ser cristiano, porque dicen, yo no peco con nadie, yo no le hago mal a nadie, porque yo nunca salgo de mi casa, yo nunca salgo de la iglesia a mi casa, de la casa a la iglesia, yo nunca me meto con nadie. Pues por esa razón los va a sacar Dios, como pasó con esto de Elías. Por esa razón es importante que la iglesia de Cristo esté haciendo su función, la de estar llevando el evangelio a sus vecinos, a sus familias, amigos, a su familia, anunciándole lo que va a suceder. Anunciándole lo que va a suceder, hermano, lo que viene. Por eso cuando dice que hablo como los tiempos de Noé, dice que vino destrucción repentina. ¿Por qué les vino destrucción repentina? ¿Dónde está la iglesia de Cristo haciendo su función? ¿Dónde están aquellos que aman la palabra? ¿Dónde están aquellos que dicen que Dios les habla? Hermano, esto es increíble porque estamos en los tiempos de Noé. ¿Dónde están aquellos que profetizan? Fíjese que profetizan todo, menos que va a haber un desastre. Hay gente que dice que Dios le habla, pero nunca le dice que vaya a evangelizar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted que nunca les enseñan a ir a llevar el mensaje? ¿Será que estamos haciendo como iglesia, haciendo la función de poseer el bendito evangelio? ¿Cree que se está haciendo la función? Mira, la escritura dice, hermano, que cuando se enciende una luz, dice que las tinieblas y la luz no pueden habitar juntos. Donde la iglesia está haciendo una función, donde hayan brujos, hechiceros, hermano, usted sale un poquito y observa, va a ver que en cada casa hay adoradores de la muerte, hay mucha idolatría, hay brujos, hay satánicos, y usted cree que son sus vecinos, te están haciendo la guerra sin querer a las iglesias. Cuando empiezan a aumentar la delincuencia, empieza a suceder algo en los barrios que no se puede, es porque la iglesia no está haciendo su función. Porque cuando la iglesia de Cristo empieza, hermano, algo tiene que pasar, se tienen que alejar las tinieblas. Por eso dice que cuando dice anunciándoles, porque no estamos anunciando, el creyente no está anunciando, no está haciendo su función de lo que va a suceder. No está advirtiéndole a la gente, como lo hizo Noé, estar anunciando el diluvio. Estar anunciando el diluvio. Estar anunciando los juicios. Estar anunciando la ira de Dios.
La iglesia de Cristo está apacentada, la iglesia de Cristo está encerrada. Ese es el gran evangelio. No, ese no es el evangelio. Cuando la iglesia se encierra, créame que va a padecer juntamente con los de afuera, porque no está haciendo su función. No estoy juzgando, pero que eso, hermano, vea lo que dice la Escritura. La palabra dice que Él nos va a guardar en el momento de la prueba. Dice que Él nos va a guardar en el momento, hermano, va a guardar a su iglesia. ¿De qué lo va a guardar? Le va a guardar la fe. Porque hay quienes anuncian, la Escritura nos enseña que hay quienes dicen Mateo 24 que aparecerán falsos cristos. Hoy la gente está presentando un falso Cristo, a un Cristo religión y no a un Cristo salvación. Cristo, hermano, hay un Cristo que es religión, hay un Cristo falso. Es aquel que vamos nosotros a la iglesia y hoy el creyente está evangelizando así. Mi iglesia es la mejor. Aquí en mi iglesia hay unidad. En mi iglesia hay amor. En mi iglesia aquí la pasamos bien. Vénganse a mi iglesia, aquí está más bonita. Vente a mi iglesia, aquí somos más. Vente a mi iglesia, aquí estamos mejor, estamos en un mejor lugar. Vente a mi iglesia porque aquí sí hay amor, aquí cariño, aquí sí repartimos despensas, sí repartimos dinero, sí repartimos ropas. No en esa iglesia donde están, allá no hay nadie. Mira las condiciones en que están. Y empieza la guerra. Hablar mal de los demás. Y no advertirles de la ira de Dios. No advertirles de las consecuencias que están viniendo y las cosas que están sucediendo. Por eso hay quienes están viviendo un falso Cristo, hermano. Vente a la iglesia, aquí sí hay música mundana, aquí sí se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, aquí sí se celebra el Día del Niño, aquí sí se celebra todo, vénganse para acá. No les están advirtiendo que hay ira de Dios, no les están advirtiendo que hay juicio de Dios, no les están advirtiendo de que los juicios de Dios están cayendo ya. Vente a la iglesia porque aquí sí hay días de noches mexicanas. Ven, aquí sí hay Navidad, aquí sí hay Halloween. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Y están engañando. Hoy la evangelización tiene que ver con eso. Hoy la evangelización no es con advertirle lo que viene. No es con advertirle lo que está sucediendo al mundo. Por eso el falso Cristo los está engañando. Ofrece todo, pero lo que menos ofrece es salvación, es consagración para poder ser librado. La Escritura dice que Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Por lo tanto, hermano, la iglesia de Cristo no está haciendo su función. Ahora mezclan el mundo con las cosas de Dios y Dios aborrece las mezclas. Están ofreciendo entretenimiento, distracción, más que anunciar que Cristo viene, más que anunciar que se santifique, más que anunciar que dejen el mundo, más que anunciar que se conviertan de todo corazón al Señor. Hoy tenemos una guerra. El diablo les ha cegado el entendimiento. Nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo nuestra función. Si somos humanos, a la función de mano, a lo que el Señor te diga, a lo que el Señor te diga. Prepara la iglesia, preparémonos nosotros, porque un día vamos a compadecer delante de Él y nos va a demandar en el cual el trabajo, la visión, la misión, en el cual nos haya entregado. Si creen que es correcto, que a eso Dios los mandó, para engañar a las personas, para decirle que los días festivos y todas las celebraciones, a Dios los mandó a que así, pues que sigan así porque van a dar cuentas. Van a dar cuentas. Créame que van a dar cuentas. No estaban haciendo una función de luz, por eso la Escritura nos enseña que hay quienes
Hay una luz que viene de las tinieblas. Y no es de extrañarse, dice la palabra, que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. La iglesia de Cristo no está haciendo su función, no está anunciando juicios, tribulaciones, no está anunciando pruebas, no está anunciando, hermano, la ira de Dios. Porque se han mezclado, están encerrados, no llevando el mensaje de salvación. Yo bendigo a los hermanos que en realidad siempre están buscando, están hablando de Cristo, hermano. Pero espero que no estén hablando ni estén metiéndose en la vida de los demás, hermano, diciéndole, vamos a nuestra iglesia, aquí sí hay unidad, aquí sí hay armonía, aquí sí celebramos, no como en esa iglesia que son unos amargados, porque a veces así nos han dicho, que somos unos amargados porque no celebramos de todo, que parecemos de pueblo, que porque no se ha modernizado. Ay, hermano, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque el Evangelio es tener a Cristo. El Evangelio es estar con Cristo. Por eso cuando Pablo, los apóstoles le dijeron que buscaban una prueba de decir que realmente Dios hablaba con él. ¿Quieren una prueba de que Dios hable con nosotros? Es que nos diga, apártense del pecado, apártense del mundo, apártense de la carne. No somos religiosos, ni somos sectarios, pero anunciamos que en Cristo tenemos la oportunidad de cambiar. Porque lo único que nos separa del Señor, hermano, es el pecado, es la desobediencia a la palabra. Por eso en 1 Tesalonicenses 3, versículo 4, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, pudiendo soportar más, envié para informarles de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Resulta en vano. Por eso dice, les predicamos de que iban a pasar tribulaciones, como aconteció y saben. Dice que entonces Pablo estaba diciendo, les predicíamos que íbamos a pasárselo, os habíamos anunciado desde antes. La iglesia de Cristo tiene que estar anunciando, vienen juicios, vienen cosas. Por no decir, hermano, que la palabra diluvio significa arroyos, significa llover a cántaros. Diluvio significa devorando gente. Diluvio significa ser doloroso, significa corrientes, significa desbordamientos, significa riachuelos, significa tormentas. Eso significa diluvio. Manifestaciones de desastres naturales. Eso es diluvio. Manifestaciones de los tiempos. Eso significa diluvio. Y todavía eso no es nada, todavía viene lo peor. Todavía viene, vaya aumentando, hermano, vaya aumentando. Todo lo que veamos, vayámonos acostumbrando. Y no nos asombremos que este huracán que pegó en Acapulco, 5, no se había visto. No descartemos que después tenemos un 5 y ya a partir de los huracanes lo veamos de 5, de 6, destructivos completamente. ¿En dónde se va a esconder la gente? ¿En dónde se van a esconder de los juicios de Dios? Porque todo esto, hermano, es provocado por Dios. Todas esas cosas son de Dios. Cristo viene y esa es la voz del amado. La voz del amado no es Cristo viene. La voz del amado es desastres. La voz del amado son tribulaciones. La voz del amado es terremotos, es huracanes, es volcanes, es de todo lo manifestaciones, hermanos, en la tierra que causan muchísimas muertes. Esa es la voz del amado.
¿Dónde está la iglesia? La iglesia que Dios lo usa tan poderosamente. Aquellos que profetizan poderosamente. ¿Dónde están aquellos que le revela a Dios poderosamente? ¿Dónde están los ungidos que no le están advirtiendo a la gente sobre la ira, sobre los juicios, sobre las tribulaciones, sobre las pruebas? Al contrario, querido hermano, están condenando, están matándose iglesia con iglesia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que no estén haciendo o no estemos haciendo la función de iglesia como lámparas que alumbran y llevando el bendito evangelio, anunciando las cosas que están por venir. Estamos encerrados en una iglesia creyendo que ese es el gran evangelio. Mira, usted hace un contraste, hermano. Si tomáramos dos cámaras al mismo tiempo, y que usted mira la iglesia de Cristo, y en ese momento, vamos a suponer ahorita agarremos lo de este huracán, o un terremoto, o una guerra. Mientras usted ve muertos tendidos, mientras ve gente que se está ahogando, vemos gente, un desastre, la iglesia de Cristo está profetizando cosas vanas, cantando y danzando, corriendo, desmayándose, haciendo realmente algo que no es ni tampoco es de Dios. Haciendo fiesta, comiendo, bebiendo, y la gente se está perdiendo. Un contraste muy contrario a lo que mi Señor Jesús hacía, que dice que en sus días de carne estaba con ruegos, súplica y lamentos, aquel que podía escucharlo, y de tal manera que dice que se volvió el autor y consumador de la salvación. Se volvió sacerdote de la salvación. Aquel que está en la iglesia, que está de rodillas clamando, lo van a enviar en aquellos que están pasando tribulaciones, necesidades, pero no en el momento. La iglesia de Cristo tiene que estar previniendo, anunciando que estas cosas vienen, para que cuando vengan se conviertan en la gran cosecha de almas, que ellos puedan comprobar que de lo que se les advirtió antes era real, que lo que se les está anunciando es real. Por eso las tribulaciones, las pestes, las hambres, los terremotos, todo lo único que trae es cosecha de almas. No será en las campañas. Ya no serán las campañas, esas donde se reúnen miles. No serán ahí las cosechas de almas. Las cosechas de almas serán en las pestes, en las guerras, en las tribulaciones, en las angustias serán las cosechas de almas. Pues son el libro de Hechos, pero dice que Pablo dijo, les anunciamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció. En Hechos 14, versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se dedicaban a estar llevando el evangelio, diciéndole vienen tribulaciones, vienen juicios, viene la ira, viene esto, viene lo otro. Sálvense, reconozcan a Jesucristo como Salvador. Ellos estaban metidos. La gente no está evangelizando, no está hablándoles del Señor, les está hablando cosas vanas. Tribulación. Tribulación significa presión, significa angustia, significa persecución, significa estrechez. Tribulación también significa oprimir, significa angosto, significa afligir. Es necesario que a través de mucha presión, la iglesia, Dios está presionando a su pueblo a que no retroceda.
Dios está presionando, hermano. Estamos en un mundo donde la iglesia está dando un pie hacia atrás. Ahora va cuando quiere, busca cuando quiere. La gente está abandonando realmente el amor a Dios. La gente, hoy los creyentes no son los mismos. Ya no han perdido el amor que tenían desde el principio para con el Señor. Ya no tienen la misma entrega. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces Dios? Hermano, va a meter presión nuestro Padre Celestial para ver si así clama. Vuelven a la adoración, vuelven a su primer amor. Es cuando la iglesia de Cristo, en medio de un juicio, en medio de alguna situación, tiene que avivarse. Es tiempo de reflexión. Si están realmente jugando a los cultos, realmente jugando a un evangelio, llevando un evangelio suave, un evangelio acomodado, un evangelio de diversión. Aquí en las pruebas es donde se mira la verdadera iglesia, porque es cuando ellos tienen la satisfacción de que anunciaron las cosas que venían, y la gente va a reconocer que lo que está anunciando la iglesia de Cristo es verdad. Muchos se van a convertir al evangelio. Y ahí es cuando dice la escritura que dijo el Señor aquí, hermano, que Dios nos iba a guardar en el momento de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿A quiénes Dios va a guardar? ¿A quiénes va a guardar Dios, hermano? No solamente a quiénes va a guardar a Dios, sino de qué los va a guardar. Dios va a guardar nuestra fe. Dios va a guardar nuestra fe. Por eso también tribulación significa angosto. ¿Qué quiere decir? Que a través de mucha presión los iba a meter en el camino angosto. O sea, que volvieran al entender de que el mensaje que Cristo es la salvación. O sea que lo que estaba diciendo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el camino angosto. O sea que cuando Dios mira que un pueblo se está convirtiendo el evangelio en un libertinaje, ya lo están convirtiendo en un evangelio acomodado, que ya no su propósito no es la salvación, ya no es la consagración, entonces vendrá una prueba. Cuando vea Dios que la iglesia de Cristo se está haciendo liberales, ha bajado la guardia en la forma del culto, en la forma del temor, en la forma de búsqueda del Dios vivo, entonces vendrá un juicio. Son juicios correctivos, porque dejaron de anunciar el camino angosto. Han dejado de anunciar que hay que dejar la carne, que hay que volverse al Espíritu. Porque por escritura, por eso dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nos metan presión y regresemos al camino angosto. Realmente estemos haciendo la función que Cristo nos da. Por eso cuando nos pase algo, hermano, revisemos cómo está nuestro caminar. Cuando nos pase algo, revisemos por qué Dios, hermano, estamos padeciendo igualmente. Si realmente estamos haciendo la función como iglesia, déjeme decirle que tendremos la confianza y la esperanza de que Dios va a estar con nosotros. Nuestra fe va a ir creciendo, va a ir fortaleciendo. Es importante entender que Él va a guardar nuestra fe. Él guardará. Mira, hermano, muchas veces podemos decir, pero es que Dios no morimos en esta guerra, no morimos porque de un accidente, no morimos de esto. Dios no nos va a guardar de una muerte. ¿Saben por qué Dios nos guarda a veces de que no muéramos? No porque somos hijos de Dios, sino porque no ha llegado su tiempo. Bueno, nosotros vamos a morir el día que está destinado de parte de Dios
irnos de esta tierra. Pero la fe sí la va a guardar. Usted ve, hermano, que mi Señor Jesús siempre oraba, pero nunca los libró de los azotes, de las bofetadas, nunca los libró de los azotes, nunca los libró de la muerte. ¿Por qué? Porque eran cosas que no eran necesarias, que tenían que pasar. El orar, hermano, para que se mantuviera firme en la fe, en la obediencia, que no se apartara de la fidelidad del Padre. Esa era su oración de él, que no fuera un hombre rebelde, que no fuera un hombre que tuviera la maldad, sino que se mantuviera en la fe firme en la comisión en el cual Dios le había enviado. Esa era la oración de él. Pero vea, dice la Escritura que esto acaba con algo, dice en el libro de Job. Todas las tribulaciones, todas las cosas que vienen acaban con algo. Destruye algo. Job 16, versículo 1. Y respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como esta. He visto consoladores molestos. Sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Porque también yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de los labios apaciguarán vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo el hablar, no se aparta de mí. Acá dijo Job: los consoladores de hoy están molestos. Dice: tendrá el fin. Va a venir el fin entonces. Las tribulaciones, ¿qué es lo que traen? ¿Qué traen? Acabar con las palabras vacías. Acabar con un falso ánimo, con un falso gozo. ¿Por qué no? Lo que decíamos hace rato, si hoy volviéramos a tomar un video donde la iglesia están cantando y alabando por todas las cosas que están pasando, no lo va a ver a usted así. No lo va a ver así. Estarán tristes, afligidos, diciendo: Señor, ¿por qué nos pasó a nosotros? Si somos tu pueblo, somos tus hijos, ¿por qué no nos guardaste? ¿Por qué no nos libraste? Porque tendrán fin las palabras vacías, las palabras vanas, y llega el fin de un falso ánimo, de un falso gozo, de una falsa fiesta, de una falsa alabanza, de una falsa adoración. Viene el fin de todo lo falso. Viene el fin aún de fingir la fe. Dice que aquí ya estaban molestos los consoladores. Aquellos que digan: no, hermanito, Dios sí, gran sierva, Dios gran siervo, Dios te bendiga, hermano, y yo usted esto, hermano. Se va a acabar eso, se va a acabar eso. Lo falso se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está haciendo su función. Vive en un evangelio de fantasía, hermano, irreal, que no existe. Y la consolación de mis labios apaciguará mi dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Llegará el día donde se acabarán las palabras vacías. Por eso digo que en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Dice que sin una preocupación, sin ningún propósito hablaban. Se acabó el falso ánimo de ser cristiano, de ese falso ánimo de ser de hermano, de un falso gozo, de un falso padecer. ¿Dónde están los que predicamos el evangelio sobre la ira, sobre los juicios, sobre las tribulaciones, sobre las pruebas? Hermano, apartémonos para Cristo, hagamos las cosas correctamente, porque lo que viene es muy difícil.
El verdadero evangelio no es, hermano, llevar una vida acomodada. Dice que estaban molestos los consoladores, los que hablaban bonito. El Señor mismo dijo, ¿verdad? Juan 3, versículo 5, respondió: de cierto, cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá dijo Job que son palabras vacías. Acá dijo, hermano, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, dijo en Hechos, entremos en el reino de Dios. Pero acá enseñó, entonces si acá dice que ¿cómo vamos a entrar al reino? ¿A través de muchas tribulaciones o a través de haber dado muerte a la carne? Lo que dice en Juan 3, versículo 5. Por lo tanto, eso quiere decir, si estamos como los tiempos de Noé, eso quiere decir que para poder entrar al reino de Dios, a través de muchas tribulaciones, las tribulaciones matan la carne, las tribulaciones matan la falsa fe, las tribulaciones matan el falso evangelio, el falso Cristo, la falsa religiosidad. Hermano, las tribulaciones matan las palabras vanas, matan todo ese falso ánimo, ese falso gozo, esa falsa alegría. A algunos se les va a borrar de su sonrisa cuando vean los juicios, cuando vean la ira, cuando vean las tribulaciones sobre ellos, se les va a borrar esa sonrisa, se les va a borrar ese gozo, porque no han creído el mensaje. Y padecerán juntamente o padeceremos juntamente. Pero la diferencia es que, hermano, es que Dios va a guardar nuestra fe. Dios estará con nosotros. Estaremos tranquilos porque veremos cosecha de almas. Porque sabremos que estamos haciendo la función, hermano, de llevar el evangelio. Porque así eran los tiempos de Noé. Seguramente no solamente empezó a llover, sino que desde antes empezaron los fuertes vientos a destrozar todos. Y aún así no se arrepentía. Por eso, hermano, vemos que dice que para entrar al reino se necesita darle muerte a la carne. ¿Por qué Dios destruyó la generación en los tiempos de Noé? En Génesis 6, 11, versículo 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, porque la tierra estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí estaban corrompidas, porque toda carne habían corrompido su camino sobre la tierra. 17. He aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué es lo que Dios quiere acabar? Con los hombres violentos, pero también quiere acabar con la carne en la iglesia de Cristo. Se va a acabar eso, ese falso, esas palabras vanas se van a acabar. Esas palabras, ese falso ánimo de gozo de un evangelio, de un cristianismo, se va a acabar. Se va a acabar, hermano. Porque diluvio, todos los desastres naturales acabarán no con la fe, pero sí con lo falso en la vida de un creyente o en la vida de una iglesia. Y la gente sabrá que lo que está anunciando la iglesia de Cristo es una verdad. Todo lo que estamos viviendo hoy en día se llama diluvio. Hoy tenemos que estar como los tiempos de Noé o como Noé, predicándole a la familia que tenga fe. Que pase lo que pase, Dios no los va a dejar, no los va a desamparar. Enseñarles que Dios los va a guardar, les va a guardar la fe, pero no les va a guardar. En veces podía ser guardarles sus cosas, su casa, porque en el caso de Job era un hombre recto, justo, perfecto, que hacía las cosas bien. Pero cuando lo tocó Satanás, le tocó todo menos la vida, menos la fe.
Si algo nos puede pasar de todo, hermano, pero nunca nos va a poder tocar la fe en aquellos que Dios cuida de ellos. Dios cuida nuestra fe en los tiempos difíciles, pero es necesario para botar todo lo falso, todo lo vano, todo lo vacío, todo falso gozo. Para eso viene la tribulación. Para que nos afirmemos, realmente entendamos. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Han pedido para zarandearte como a trigo, pero yo oraré por ti, dice, para que yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú una vez envuelto, confirma a tus hermanos que está diciendo, ámalos, ámalos, ámalos. Por eso es importante entender que la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, era una iglesia que amaba, era una iglesia realmente, hermano, dice, pero Dios le hizo una promesa a la iglesia de Filadelfia, aquellos que aman a sus hermanos. Dice que en el momento que Pedro, hermano, fue zarandeado, dice, pero cuando ya te pero dice, para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no te falte la fe, y una vez vuelto firme, ve y háblale a tus hermanos, ve, háblales, confírmales la fe. Filadelfia significa el que ama a los hermanos. El que ama a los hermanos, que es un amistoso, el que ama a los vecinos, el que se dedica a llevarles el mensaje de amor, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje. Advierte al hermano, porque quizá usted está en una ciudad o en un lugar donde no pasa nada. En cualquier momento va a suceder algo. ¿Y dónde está la iglesia haciendo su función? Metida, cantando, danzando, conviviendo. La iglesia, hermano, completamente despreocupada de lo que está pasando afuera. Y por eso Dios los tiene que sacar, los tiene que meter en tribulaciones para demostrarle a la iglesia de Cristo que lo que está haciendo es falso, que ese no es el evangelio. Tenemos que ser entonces una iglesia que demuestre luz, que lleve la luz a los que están en tiniebla, que realmente, yo no sé tu pastor, si hay un pastor que me esté escuchando, ¿verdad? Haz la función en el cual Dios te mandó, en el cual Dios te implantó, cuál es la visión, el lugar donde estás. Dedícate solamente a hacer la función que Dios te mandó. Si te mandó a predicar de prosperidad, vas a dar cuenta. Si te mandó a meter el mundo, todas las festividades, tradiciones, y encargarte que solamente el evangelio gire alrededor de dinero, vas a dar cuenta. Nosotros no tenemos esa enseñanza. Si no te mandaron a honrar más a Dios que a los hombres, vas a dar cuenta. Porque por esas causas están viniendo todas las cosas, porque no hay luz. Y si aún llegara a venir, pasan esas cosas haciendo la iglesia su función, gloria a Dios, la cosecha de almas va a suceder. Pero a todo aquel que esté encerrado, todo aquel que esté llevando un evangelio falso, va a venir sobre esa ciudad, sobre esa casa, sobre esa familia, sobre esa congregación, va a venir destrucción repentina, porque no están haciendo su función. No están haciendo su función de protegerle la fe, de advertirles que para llegar a amar a otros, para llegar a amar al evangelio, se necesita anunciar por amor las cosas que vienen. Como hijo de Dios, ¿Dios te usa? Hay gente que dicen que Dios los usa tremendamente, pero nunca los ves predicando, nunca los ves evangelizando. Pero eso sí, le pasa de todo. Siempre están emproblemados, siempre están metidos en problemas y dicen que es el diablo. No es el diablo, se llama presión. Y presión es sal. Tienes que llevar el evangelio. Sal.
Tienes que llevarle mensaje. ¿Por qué padecieron juntamente con la gente del mundo? Porque, hermano, dejaron de ser luz. Dejaron de ser luz. Están más metidos en sus problemas, están más metidos en sus necesidades, que realmente amar a los hombres. Realmente amar a la iglesia de Cristo, amar a los vecinos, decirles, amar a las personas significa acercarles la palabra, advertirles que lo que viene está peor, advertirles que lo que viene es grave, que se arrepientan. Tribulación y angustias para todo aquel que hace lo malo. Como iglesia de Cristo tenemos entonces que hacer nuestra función. Y cuando la iglesia de Cristo se levanta en clamor, no es para que se detengan las cosas, precisamente es para que sucedan las cosas, porque nada de lo que está profetizado, nada de lo que está escrito, se va a detener por la oración de unos hermanos o de la iglesia. Para decir que no nos pase, claro que va a pasar, porque es necesario, porque se han tomado ciertas libertades en las iglesias, que ya no es la iglesia santa, ya no es la iglesia pura, ya no es la iglesia que tiene como encomienda la salvación, la consagración y predicar la meta que es Cristo a través del arrebatamiento. Dios cuidará a su pueblo, cuidará su fe, pero lo demás es necesario que pase. Dios bendiga esta mañana tu vida. Así que todo lo que ve, hermano, no se asuste, va a venir todavía en aumento. Así que no esperamos que en cualquier lugar suceda algo terrible y entendamos por qué Dios está enviando juicios, porque la gente se está saliendo. No es porque sea más pecado, sino porque la iglesia de Cristo está dejando de hacer su función. Así que la iglesia de Cristo tiene que tener una función, ya sea, dice que les advertimos los que iba a pasar, dijo Pablo, aconteció y lo sabéis. Ahora saben que lo que les dijimos era verdad. Así que si sucede en medio de nosotros una gran catástrofe y lo hemos anunciado desde antes, eso quiere decir que va a haber cosechas de almas. Pero si sucede y nosotros no estamos haciendo la función, eso quiere decir entonces que nosotros nos hemos salido del camino. Dios bendiga tu vida esta mañana. ¿Estás haciendo la función como en una colonia? ¿Estás llevando el evangelio? ¿O estás peleando, hablando mal de los pastores, hablando mal de la iglesia? Por eso les vienen de todo. Se llaman juicios. Por esa razón. Porque así están hoy. No saben qué es el evangelio. No saben para qué Dios los puso. No saben para qué vinieron. Para qué Dios los llamó al evangelio. Dios les bendiga. Luis Paredes, Dios te bendiga. Saludos. Jessica y Empalizada, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Vuélvanse a Cristo. Arrepiéntanse y hagan las cosas bien. Si Dios te llamó, no te llamó para estar molestando, para estar viendo quién es peor, quién es mejor. Haz tu función como hijo de Dios, haz tu función como cristiano, haz tu función en el cual crees tú que Dios te mandó. Pero créame, Dios no te mandó a juzgar la vida de los demás. Dios no te mandó a mirar la vida de los demás y a ver qué iglesia es mejor que otro, qué pastor es mejor que otro, qué Biblia es la mejor, qué religión es la mejor. No. Anuncia que Cristo es salvación y que nos librará de todo juicio, de toda condenación. Así que donde quiera que estés, ten cuidado. En cualquier momento viene destrucción repentina. Así que si donde quiera que estés, en cualquier momento la muerte los acecha, en cualquier momento una destrucción en su familia, una destrucción en todo, pero no, si no les estás predicando la libertad en Cristo, la salvación en Cristo, ten cuidado porque en cualquier momento puede suceder una desgracia. Así que ven a Cristo. Cristo nos va a guardar la fe, va a guardar nuestra alma, va a guardar nuestra vida. Nuestra vida es la fe, no la vida esta. Y si no morimos es porque todavía no es nuestro tiempo.
porque el hombre tiene miedo a morir. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Entrega tu vida al Señor para que Él te guarde del momento de la prueba. Va a guardar tu fe. Va a guardar tu fe. Los juicios están cayendo. La ira de Dios se está derramando por aquellos que no lo aceptan, no lo quieren reconocer. Dios bendiga esta mañana tu vida. Les esperamos, querido hermano, mañana en punto de las 7 de la mañana para traerles una palabra de vida eterna. Haz tu función como luz en tu casa. Dile, enséñales a tus hijos, enséñale a la familia, que pase lo que pase, nuestro Dios está con nosotros. Enséñale que es necesario que pasen todas estas cosas, que no estamos exentos, pero que no se les olvide que Dios está con nosotros. Y que nos haga entender ahora que el verdadero clamor, la verdadera oración, la verdadera empieza cuando hay tribulación. Y nos hace evidenciar lo falso, lo vano que hay muchas veces en nosotros o en las iglesias. Hermano, estamos en un mundo o en un tiempo muy equivocado. Cuando no nos refugiamos en el Señor y no hacemos realmente nuestra función. Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Ayúdenos a compartir y gracias por su tiempo. Gracias, Señor. Gracias por mirarnos, hermano. Porque nos apoya mucho su presencia de ustedes. Nos apoya, nos animan a estar predicando. Que Dios le guarde, Dios les bendiga. Y muchas gracias por su tiempo, hermano. Haz función de luz. Haz función de luz en tu vida. Dios te bendiga, hermano.